Saludos a la iglesia con la paz del Señor Jesús. Amén. Amén. Así como estamos, vamos a ir a la palabra, Evangelio de San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Versículo primero. San Juan, capítulo 9, versículo 1, damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces Jesús se levantó y regresó. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes habían visto que era el ciego decían: ¿no es este que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece, y él decía: yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y le dijo: aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él le dijo: no sé. Hasta aquí, amén, a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Silencio en esa criatura. Levanten esa criatura. Vuelvo a repetir, y siempre digo lo mismo: esto no es un kindergarten. Y si no puede estar ordenado en el culto, por favor, pasen a la otra habitación. Damos gracias a Dios. Y vemos, hermanos, en estas nuevas series que estamos comenzando acerca de las doctrinas y de los fundamentos bíblicos, habíamos visto acerca, nuevamente vimos una revisión, pero vimos otro aspecto, otra perspectiva acerca de la salvación, que no es por obra, sino es por gracia. Ahora, hoy vamos a hablar de otro de los aspectos que hacen a lo que es los fundamentos de la doctrina cristiana, la fe. Pero ¿qué tipo de fe? Podemos hablar de una fe que salva, una fe, hermano, que nos alcanza a nosotros para poder heredar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estamos viendo en este pasaje, vemos un hombre que es ciego de nacimiento, o sea, nació ciego, y en un momento determinado de su vida tuvo un encuentro personal con Jesús. Dice que Jesús, gloria a Dios, escupió en tierra, hizo lodo y envió a este hombre al estanque de Siloé, el estanque del enviado, y se lavó los ojos, y después que se hubo lavado los ojos, pudo ver. De acá podemos sacar muchas enseñanzas, hermanos, pero hay muchos que dicen en este tiempo, utilizando ciertas artimañas que se prestan para el error y para la confusión, que Jesús, cada vez que hizo un milagro, lo hizo de una manera diferente. Que Jesús siempre hizo las cosas diferentes. Y siempre utilizan: a uno le hizo de una manera, con otro hizo de otra manera, otro hizo barro. Y se agarran de esto, hermano, ¿para qué? Para avalar un manejo incorrecto dentro de las congregaciones. Pero cuando nosotros vemos esta historia, vemos que, hermano, tiene un trasfondo espiritual muy profundo, y a través de esta enseñanza nosotros podemos entender que hay distintos tipos de fe, ¿no? Mismo dentro del pueblo de Dios. Y acá dentro de la iglesia, nosotros en este lugar también tenemos esta situación, que tenemos hermanos que tienen distintos tipos de fe. A uno la fe le alcanza para una cosa, a otro la fe le alcanza para otra cosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero de 40 solamente a uno, dos o a tres le alcanza verdaderamente esa fe para salvación. ¿Está entendiendo? Ahora, en esta historia nosotros vemos un hombre, hermano, necesitado de Dios. Vemos un hombre que necesitaba recibir un milagro, necesitaba recibir una sanidad, necesitaba ver. A lo mejor ya había perdido la esperanza. Él pensó que como de nacimiento
ya era ciego. Algunos de los pasajes dicen que hacía 38 años que este hombre estaba ciego, otro de los evangelios del mismo relato. Ella perdió toda esperanza de volver a ver, pero cuando oyó de Jesús, buscó la manera de poder acercarse o que lo llevaran hasta ese lugar donde estaba Jesús, porque él sabía que había algo diferente en Jesús, que Jesús podía sanarlo. Ahora, vuelvo a reiterar, este hombre necesitaba un milagro de Dios. Este hombre necesitaba algo especial, que solamente Dios podía dárselo. Cuando recibe este milagro, él agradece a Dios. Cuando recibe este milagro, él le da gracias a Dios, pero él recibe el milagro de mano de Dios o de mano de quién. ¿Quién entrega el milagro a este hombre? Dios. ¿A través de quién? O sea, ¿a quién? Pero Dios, cuando este ciego recibe la vista, ¿a quién es el primero que ve? ¿A Dios o a Jesús? Él recibe un milagro de parte de Jesús, pero todavía él no lo conoce. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, este hombre ya había pasado, hermano, de ser una persona necesitada, de ser una persona carente, a ser una persona que ya había sido depositaria. A partir del momento que el Señor le entregó este milagro, ya comenzó a ser una persona depositaria del favor de Dios. Pero todavía no conoce a Jesús. Nosotros podemos ver, hermano, unos pasajes de la Biblia que estamos leyendo, y en el versículo en el versículo 12 le pregunta ¿dónde está Jesús? Y este hombre no sabe dónde está Jesús. Él sabe que recibió un milagro. Le pregunta quién es Jesús, no sabe. Es un profeta, dice, es un varón de Dios. Porque nadie que no sea usado por Dios puede hacer semejante milagro. O sea, él tenía una fe racional. En este momento, este hombre tenía una fe mental, como tienen muchos de los que están hoy acá y de los que no han venido. Muchos de los que no han venido tienen esta fe, una fe mental, una fe racional. Creen en Jesús porque deducen que si Jesús hizo un milagro, lo hizo Dios. Entonces, como hoy voy a una casa, vamos a hacer una visita con mi esposa, y dice una persona, dice, yo sé que me voy a sanar de esto, porque yo sé que usted me va a sanar, yo confío en que usted me va a sanar. Entonces, cuando usted tiene que confiar en Dios, el milagro viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta persona sabe que aquí hay milagro, pero esta persona no conoce a Jesús. Esta es una fe racional, esta es una fe mental. La fe mental, la fe racional hace que nosotros, hermanos, podamos intentar deducir. Esto pasa por esto, o esto pasa por lo otro, o la causa de que acontezca esto viene de parte de Dios. Pero no sabemos quién Dios, no lo hemos visto y no lo hemos conocido. ¿Cuántos dicen amén? Muchas personas tienen esta experiencia que tuvo este hombre ciego, porque Dios, él no sabía quién era Jesús. Mucho más, después de ser interrogado, tampoco sabía dónde estaba Jesús. Lo dicen las Escrituras. Por eso dice, vamos a leer nuevamente, ahí el versículo 7, Jesús le dijo, ve y lávete en el estanque de Siloé, que significa enviado. Gloria a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios, entonces fue y se lavó y regresó viendo. Y por esto los vecinos que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, otros, a él se parece, gloria a Dios, y él decía, yo soy. Ahora, entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y untó los ojos y le dijo, ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Él solamente no sabía quién era Jesús, solamente sabía que se llamaba Jesús, nada más. Después cuando le preguntaron, ¿y dónde está? No sé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, esta fe racional
esta fe mental, solamente alcanzaba a este hombre para deducir que Jesús era un enviado de Dios. Porque nadie que no sea enviado de Dios, a lo mismo que reconoció Nicodemo, nadie podía hacer esas obras si Dios no estaba con él. Solamente, gloria a Dios, este tipo de fe era el primer paso, la iniciación, era la iniciativa, gloria a Dios, en donde él estaba comenzando a tener una experiencia y alcanzar un beneficio en lo material. Pero no tiene nada que ver, hermanos, con lo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos que hoy vienen a las iglesias a buscar lo material, la sanidad, a libertarse, a ser prosperado. No importa nada más, tiene una fe mental, una fe racional, nada más para decir que el único que me puede sanar es Dios, el único que me puede libertar es Dios, el único que me puede prosperar es Dios. Pero su fe queda ahí nomás. Tiene una fe para recibir un milagro, pero se van al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Muchos están en esa situación. Su fe solamente le alcanza para creer que Dios existe y que Dios le puede sanar o que Dios le puede dar lo que necesita. Y su mentalidad, o sea, su pensamiento está puesto en lo que necesita, cuando su pensamiento debería estar puesto en la salvación de su alma. ¿Pueden recibir milagros? Sí. ¿Pueden recibir muchas cosas? Sí. Pero llegado el momento, ¿qué pasa con ellos? Se van al infierno. Tienen una fe, gloria a Dios, que no salva. En algunas partes de las Escrituras, el Señor a algunos les ha dicho, tu fe te ha sanado. A otros les dijo, tu fe te ha salvado. Hay dos tipos de fe. La fe que sana es la fe racional, es una fe mental. La fe que salva es una fe total. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, este hombre estaba comenzando a ver lo material y apenas podía empezar a deducir que detrás de lo material había algo más profundo, más grande y poderoso de parte de Dios, que involucraba todo lo que es la parte espiritual de la persona. Ahora, este hombre, nosotros podemos ver acá en la Biblia, este hombre no siguió a Jesús de inmediato. Pero tenemos personas, hermanos, en la Biblia que han recibido algo de parte de Dios y han seguido a Jesús. Tenemos el endemoniado gadareno, fue libertado, dice que era atado con grilletes, que nadie lo podía sujetar, rompía las cadenas, rompía los grilletes y andaba como loco, enajenado con legiones y legiones de demonios. Cuando él fue libertado, él reconoció, no solamente tuvo una fe para ser libertado, sino tuvo una fe para salvación, porque él quiso seguir a Jesús. Jesús le dijo no, que vaya y contara a los suyos cuán grandes cosas Dios había hecho en él. Ahora, este hombre, vuelvo a reiterar, ya había sido depositaria de una fe, depositario de un milagro. Este milagro le hizo creer, pero ahí nomás quedó, una creencia mental, una creencia racional. No lo siguió de inmediato. Dice la palabra de Dios, versículo 13, por favor Darío, si tenés ahí, a mano. Versículo 13, ahí vamos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos, o sea, entre los mismos fariseos había división, no se ponían de acuerdo. Y había división, gloria a Dios, entre ellos. Acá dice la palabra de Dios, versículo 17. Entonces le preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contestó, que es profeta. Él ya había sido depositario de este milagro de parte de Dios, sin embargo, él no conocía a quién le había dado este milagro, le había concedido este milagro. Él sabía que se llamaba Jesús, nada más. Los versículos anteriores le preguntaron dónde estaba y él dijo que no sabía. No sabía dónde estaba Jesús y tampoco sabía quién era. Cuando le preguntaron quién era, dije, no sé, un profeta. ¿Por qué? Porque un hombre pecador
no puede hacer estas señales, sino que tiene que ser un hombre que haya hallado gracia, alcanzado gracia delante de Dios para que pueda ser usado en este tipo de milagros. En el versículo 18 dice: pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y él hablará por sí mismo. O sea, le fueron a preguntar a los padres a ver si era verdad, cuando ya había testimonio de gente que lo conocía, que era ciego de nacimiento, pero los fariseos no alcanzaban a entender semejante milagro. Entonces le mandaron a preguntar a los padres a ver si eran ciegos de nacimiento, y los padres le dijeron: él ya es grande, es un hombre que tenía 38 años, pregúntenle a él. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando, hermanos, gloria a Dios, a ver quién reconocía a Jesús, gloria a Dios, como un enviado de Dios. Y todos aquellos que reconocían a Jesús como un enviado de Dios, automáticamente eran expulsados de la sinagoga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nadie quería ser expulsado de la sinagoga. Nadie quería ser expulsado de la sinagoga, por eso todos se cuidaban de reconocer a Jesús, y aquellos que reconocían a Jesús automáticamente eran expulsados de la sinagoga de los fariseos. Ahora, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese es hombre pecador. O sea, los fariseos le decían al ciego: da gloria a Dios. Sabían que ese milagro venía de parte de Dios, pero también decían, no reconocían, gloria a Dios, que Jesús podía ser usado. Fíjense hasta dónde la necedad. Ese es un hombre pecador. Ese milagro vino de parte de Dios, medio porque a Dios se le antojó dártelo, pero no vino a través de él. Porque no guarda el sábado, porque es un pecador, y no sé cuántas otras cosas más le dijeron. Ahora, seguimos en el versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no sé. Como diciendo, si es pecador no sé, ni me interesa. Él ya había recibido el milagro. Ahora, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis escuchado, por lo que queréis oír otra vez. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también haceros sus discípulos? Y entonces los fariseos se enardecieron y le dijeron: nosotros, discípulos de Moisés, somos. Gloria a Dios. Ahora, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto de este no sabemos de dónde ha salido. O sea, somos discípulos de Moisés porque sabemos que Dios le habló a Moisés, pero este tipo no sabemos de dónde salió. No sabemos si Dios lo envió, no sabemos si Dios le habló, no guarda el sábado, es pecador. Nosotros con ese no queremos tener nada que ver, nosotros con ese no nos juntamos, nosotros no podemos ser discípulos de un hombre pecador. Ahora, siguen interrogando al ciego. Gloria a Dios. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y le dijo: esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, gloria a Dios, nada podría hacer. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y ahí lo expulsaron. ¿De dónde lo expulsaron? Lo expulsaron de la sinagoga. Ahora, tenemos otra historia en la Biblia, a diferencia de este hombre. Este hombre recibió el milagro, gloria a Dios,
pero después de un tiempo, no sabemos cuántos días, volvió a Jesús. Pero no es que él volvió a buscar a Jesús. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en el segundo encuentro entre Jesús y este hombre que había ya hechose acreedor de este milagro de parte de Dios. Tenemos otra historia en la Biblia, en la cual habla de 10 hombres leprosos que se encontraron con el Señor. El Señor, gloria a Dios, los sanó, les dijo que vayan, se mostraran al sacerdote y por el camino fueron limpiados de su lepra, ofrecieron el sacrificio que acordaba la ley de Moisés y uno solo volvió para dar gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Uno solo, hermano, tuvo un corazón agradecido para venir a reconocer a Jesús, para venir a postrarse, para venir a adorar. Los otros 9 no aparecieron. Cuando este hombre leproso llega delante de Dios, Jesús le dice, ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y así muchos lo reciben, hermano, un favor de parte de Dios y no vuelven a agradecer a Dios. Hay muchos hermanos que reciben el favor o están esperando recibir el favor para después seguir haciendo su vida. ¿Qué hace Dios? No venga que siga esperando. No tienen una fe, ni siquiera para poder alcanzar ese favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, este ciego cuando se acercó a Jesús, sabía que Jesús podía sanarlo. Pero el ciego no pensaba en que Jesús lo sanara para después vivir como se le dé la gana. En ese momento el pensamiento del ciego, yo quiero pensar que estaba que Jesús lo sanara, si verdaderamente venía de Dios, para poder él, gloria a Dios, empezar a recuperar una vida que nunca había tenido. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que hoy, hermanos, quieren recibir un favor de Dios para seguir disfrutando de una vida que tenían antes o que siguen teniendo ahora. ¿Están entendiendo? A veces, ¿por qué la gente no recibe el favor de Dios? ¿Por qué la gente no recibe los milagros? Ahora, este leproso, dice la palabra de Dios, que la fe que tuvo este hombre le alcanzó para ser salvo, por cuanto volvió, reconoció a Jesús con un corazón humillado y se postró y lo adoró, estaba manifestando, hermano, una fe salvadora, que no solamente había recibido algo, sino que ese algo que recibió le alcanzó para reconocer la deidad de aquel de quien había recibido este milagro. Ahora vamos nosotros nuevamente ahí a la palabra de Dios y estábamos viendo, gloria a Dios, que este hombre fue expulsado de la sinagoga, se hizo acreedor de un milagro de Dios y automáticamente cuando recibe el milagro de Dios, ¿a dónde lo mete Dios? Dios lo mete, gloria a Dios, al horno de la prueba. No había nada peor para los judíos en aquellos tiempos, hermanos, que ser expulsado de la sinagoga. Automáticamente, al hacerse acreedor de este milagro, tuvo una fe para alcanzar este milagro, ya Dios lo comenzó a probar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos hermanos que cuando comienzan a ser probados, pegan la vuelta y no vuelven más a la casa de Dios. Ellos dicen, sí, yo recibí un milagro, yo recibí esto, cuánta gente hay, pero están más perdidos que el mismo diablo. Ahora, este hombre agradecido se postró a los pies de Jesús manifestando por las obras. Esta obra que hizo este hombre de volver y postrarse, manifestó, gloria a Dios, lo que había dentro de él. La palabra de Dios dice, por los frutos se conoce al árbol, y que por las buenas obras también se conoce al creyente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿qué obras? Esta obra de humillación y de reconocer a Jesús. Volvió. No es que Jesús fue atrás de él, él volvió. Dice que grande la fe, cuando se vio sano, no se quedó en el mundo, sino que volvió y se postró y siguió a Jesús. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver esta situación, ¿no? Habría que preguntarse primero, ¿cuántas veces Dios te hizo un favor? ¿Cuántas veces Dios te hizo un milagro? ¿Cuántas cosas Dios hizo en tu vida? La segunda pregunta, ¿lo que Dios hizo en tu vida te alcanza para salvación? ¿Lo que Dios hizo en tu vida te está alcanzando para serle fiel en todo? ¿Lo que Dios hizo en tu vida te alcanza para seguirlo, darle el primer lugar incondicional a Él y obedecerle solamente a Él, o no te alcanza? Si no te alcanza, estás más perdido que el diablo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si no estás obedeciendo a Dios en estos parámetros,
está perdiendo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso estamos estudiando. Me llamó mucho la atención este pasaje. Yo tenía preparado otra cosa para hoy. Y a la tarde, tipo a las 6 de la tarde, más o menos me subí, empecé a buscar ahí en el ISO. Empecé a sacar algunos conceptos de este pasaje, porque me llamó la atención. Sinceramente, no es un pasaje que lo he predicado muchas veces, no sé si en todo mi ministerio lo he predicado 2 veces. Pero vi algo, vi una pequeña porción en un pasaje, en un versículo que me llamó la atención. Y dije, qué tremendo, ¿no? Porque yo me di cuenta que este hombre tuvo una fe que después le alcanzó para la salvación, pero no fue instantánea. Primero tuvo una fe racional, una fe mental, empezó a deducir. Cuando fue llevado, confrontado a la prueba, a la aflicción, ahí fue donde su carácter se estableció y dijo, no, si este hombre me sanó es porque viene de parte de Dios, porque un hombre pecador no puede, de Dios, recibir semejantes cosas de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un hombre temeroso. Algo de Dios tiene. Pero todavía no sabía ni quién era, ni sabía dónde estaba. Se quedó pensando, ¿y dónde le voy a encontrar a esto? ¿Y dónde ¿De dónde? ¿No? Ahora, fíjese, al recibir el favor de Dios, no quiere decir, hermano, que nosotros ya somos salvos de la condenación. Hay muchas personas que ya porque reciben un milagro se piensan que ya son salvos. No. La salvación es algo que se va gestando todos los días. El haber recibido un milagro, un favor de Dios, ¿usted lo hace salvo? ¿Qué lo hace salvo? Es tremendo, ¿no? Ahora, recibir el favor de Dios no significa que sea salvo de la condenación del infierno. No necesariamente, uno puede recibir muchos favores de parte de Dios. Pero, cuando recibimos tamaños favores de parte de Dios, y nuestra vida sigue siendo lo mismo que antes, seguimos viviendo en el pecado, seguimos en la corrupción, seguimos conforme al príncipe de la potestad del aire, seguimos metidos, gloria a Dios, en donde Dios no nos quiere ver, sino que le agrada al diablo. Pensamos de Dios cualquier cosa, servimos a Dios como a nosotros nos parece, hacemos lo que a nosotros se nos da la gana, lo que a nosotros nos parece que está bien y se nos antoja, y decimos que somos salvos. Si alguno está en esa condición, déjeme decirle que está sin salvación y está en la puerta del infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque aquel que se hace acreedor de un milagro, de una bendición o de algo poderoso de parte de Dios, le tiene que alcanzar primero, para deducir ya el primer paso, una fe mental, para deducir que evidentemente esto solamente viene de Dios y que si Dios puede hacer eso, Dios puede hacer cosas más grandes. Pero para que Dios haga cosas más grandes, yo me tengo que despegar del mundo y seguirle a Dios. El resultado de este primer paso de una fe mental que nos lleva a una fe total, nos introduce una fe total que ya afecta lo que es la parte espiritual del creyente, gloria a Dios, es en el que nosotros guardamos y obedecemos su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que no obedece su palabra, hermano, el que no guarda la palabra, gloria a Dios. Fíjate, buscame ese pasaje, Ana, Isaías, me parece que es 13:18, en donde dice que si no dicen conforme a la ley y al testimonio, no les ha amanecido. Aquellos hermanos que reciben el favor de Dios, incluso reconocen que Dios se lo dio, pero su vida sigue siendo la misma que antes, no les ha amanecido. ¿Qué es que no les haya amanecido? No han tenido la revelación del Hijo de Dios. Pedro tuvo la revelación del Hijo de Dios. Cuando preguntaron qué decían los de afuera, dijeron unos profetas, otros Elías, otros Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor? Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento fue cuando a Pedro le amaneció. En ese momento fue cuando tuvo la revelación, gloria a Dios, de que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy hay muchas personas, hermanos. Hay muchas personas, gloria a Dios, que todavía no han tenido
esa revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros, Isaías, estamos bien. Isaías 8 me parece. Gloria a Dios. Isaías 8:20, sí. Gloria a Dios. Dice, si no a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, a la ley, al testimonio, o sea, a su palabra, gloria a Dios, dice la Biblia, hermanos, no es porque no les han amanecido. Si no dicen conforme a lo que dice la palabra de Dios, no les ha amanecido. Siguen viviendo de la misma manera, siguen en el mundo, siguen torcidos, siguen más perdidos que el diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, hay muchas personas, hermanos, en esta condición, vemos continuamente gente en esta condición, y de todo esto podemos deducir, si ustedes se enojan, pero tenemos gente también, bastante gente en este lugar, todos los que congregan acá, que todavía no les ha amanecido, que todavía no conocen a Jesús, que todavía no conocen a Dios verdaderamente como Él quiere que lo conozcan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Conocen a Dios y que hago las cosas como a mí se me da la gana, como yo puedo y cuando puedo, y si quiero. ¿Ese es el Dios tuyo? Está sirviendo al diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos de una manera diferente, de una manera especial. No como muchos lo están conociendo en este tiempo. Yo sinceramente vengo bastante luchado con muchas personas en este tiempo, en estas semanas, porque sinceramente, hermano, veo que agarraron las cosas de Dios para juego. Se sirve a Dios de cualquier manera, no se toma un compromiso firme, hacemos las cosas cuando nos parece, como nos parece, y muchos de los que están sirviendo le están dando a Dios solamente la basura que les sobra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y pensamos que tenemos salvación en nuestro corazón, hermano, están más perdidos que el mismo diablo, porque en el mismo momento que dejamos de reconocer a Dios, no sabemos ni quién es ni sabemos dónde está. Tenemos una fe mental que solamente nos lleva a deducir que Dios existe, pero de ahí en más hago lo que se me da la gana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa no es una fe que salva. Tenga mucho cuidado, hermano, como estamos viviendo, tenga mucho cuidado con lo que está haciendo. Ahora, un conocimiento, este tipo de conocimiento, en el que yo veo que a veces está el pueblo de Dios, es un conocimiento tan limitado, hermanos, tan limitado y tan peligroso, que puede ser que en algún momento usted esté parado sobre la arena movediza, se comience a hundir y cuando quiera salir, ya no pueda salir. ¿De qué? De la liviandad y de la ignorancia. ¿Cuántos dicen de qué ignorancia? Ahora más adelante un poquito. Pero ahora más adelante vamos a ver de qué ignorancia estamos hablando. Ahora, cuando tenemos este concepto, este tipo de concepto tan limitado, este conocimiento tan limitado de Dios, hermano, nos quedamos cortos. Nos falta más. Ahí es cuando verdaderamente nos podemos dar cuenta que no nos ha amanecido. Ahora, si a alguien le pasa algo parecido a lo que le pasó a este hombre, al ciego, volvemos al tema del ciego, y se le empieza a aclarar el panorama, es una persona que tiene ya que empezar a caminar de una manera diferente. Ahora, se le empieza a aclarar el panorama, pero todavía no es suficiente. Él sabía que ese milagro vino de parte de Dios. Él sabía que quien entregó el milagro tiene que ser un hombre santo. ¿Quién era? No sabía. Sabía que llamaban Jesús, pero ¿quién es? Un profeta. ¿Dónde está? No sé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay muchos que tienen ese conocimiento, ¿no? O han tenido un conocimiento un poco más profundo antes y ahora están caminando para atrás como el Congreso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se están saliendo de la cobertura de Dios. Ahora, cuando vemos esta situación en este hombre, nos damos cuenta, hermanos, que el problema, la dificultad está en la falta de comunión con Dios. Cuando no hay comunión con Dios, comienza a haber estos problemas. Vamos al Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. El que encuentra que lea en voz alta, por favor.
Ana, buscaba Proverbios capítulo 3, versículo 32. ¿Encuentran? Bien. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Por de vuelta, por favor, hermana? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Qué más? ¿Y a ellos? Y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuál es el pacto? El nuevo pacto en el que estamos nosotros. ¿Pero qué pacto es el que Dios nos hace conocer? Un pacto de fidelidad. Por cuanto Dios es fiel y nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Por qué siempre tenemos que corregir duramente del altar? ¿Por qué siempre tenemos que corregir hasta lo último, hermano, que pasa acá? ¿Por qué muchos se enojan? ¿Por qué hay una persona que ahora está allá afuera? ¿A quién tenemos que obedecer nosotros? Cuando nosotros obedecemos a Dios, como Dios lo pide, hermano, yo te puedo asegurar que las cosas van a empezar a cambiar. Nosotros tenemos un problema, hermano. Humanamente nosotros estamos acostumbrados a permitir, a compartir y a dejar que las cosas se vayan siempre a los límites no establecidos por la palabra, porque queremos ser más buenos que Dios. Y encima tenemos el tupé y el descaro de decir, solamente hay que orar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una persona, usted tiene que orar, usted se tiene que convertir. Usted es muy duro, puedo ser peor. Pero dentro de mi iglesia yo tengo la certeza y la seguridad de lo que Dios me ha mandado a hacer, y yo sé que de ahí no me estoy por mover un ápice. Así venga una topadora, y si viene una topadora, que me aplaste, pero no me muevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque yo conozco a Dios. Yo puedo decir que he tenido experiencias con Dios. Y cuando estoy en la intimidad, yo conozco a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios en la intimidad? Dice, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. ¿Qué es el temor? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Una persona sabia es una persona que ¿qué? Es una persona que teme a Dios. Yo estoy continuamente vigilando, hermano. Y estoy continuamente cortando todas las situaciones que están fuera de lugar. Porque tengo mucho cuidado. He pasado por momentos difíciles en otro tiempo. Y yo le dije a mi esposa ayer, antes yo tuve una conversación, no me acuerdo por qué tema era. Y le dije a mi esposa, no estoy dispuesto, así me quede la iglesia vacía, no estoy dispuesto en este tiempo a permitir que nadie diga solamente una palabra, así sea en minúscula, del ministerio. No estoy dispuesto a permitirlo. Si tengo que cerrar la puerta a alguien, se lo voy a cerrar. Pero no voy a permitir, hermano, que el nombre del ministerio, por tanto el nombre de Dios, sea blasfemado. ¿Por qué? Por nuestro manejo insensato, por nuestra incompetencia, por nuestra falta de cordura. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es lo que me compete a mí, hermano. Y lo mismo le compete a usted, en su casa, en su manejo, en su vivir. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Tenemos nosotros, hermanos, que tener esta comunión íntima con Dios. Cuando tenemos comunión íntima con Dios, nosotros sabemos qué es a lo que Dios le agrada. Cuando usted sabe lo que a Dios le agrada, usted va a hacer lo que a Dios le agrada. Y muchas veces tenemos situaciones en el hogar, hermano, que esto generalmente pasa, que no decimos nada para que el otro no se enoje, para quedar bien con todo el mundo, con la familia, con el vecino, con la abuela, con el tío, con el chanchero, con el basurero. Queremos quedar bien con todo el mundo, para que la gente no se enoje. Usted se preguntó, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Usted en la intimidad, usted le preguntó a Dios, ¿eso te agrada o no te agrada? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Esa gente con la que yo me estoy juntando, ¿a vos te gusta que yo me junte con esa gente? Esa gente que vos estás permitiendo que vaya en tu casa, ¿a Dios le gusta que esa gente esté en tu casa? Un tiempo lo vas a tolerar, pero si sigues tolerando, ¿a Dios le gusta o Dios te manda a confrontarlo? ¿Usted está dispuesto a confrontar a un vecino, a confrontar a un familiar? Y si le gusta bien, y si no la puerta está abierta, con tal de agradar a Dios. ¿Están dispuestos ustedes? ¿Usted está dispuesto a hacer lo que hizo este hombre, que todavía no tenía una fe
total, tenía una fe solamente que le alcanzaba para decir, esto me lo dio Dios, ¿quién es Jesús? No sé, ¿dónde está Jesús? No sé. ¿Quién es? No sé, un profeta. Y automáticamente fue llevado a la prueba. Fue llevado, gloria a Dios, a ser confrontado y a ser expulsado de la sinagoga. Lo peor que le podía pasar a un judío le pasó a este hombre. ¿Qué hizo este hombre? ¿Dejó de creer en que Dios le había entregado eso? No. ¿Eso le agradó a Dios? Por supuesto que le agradó a Dios. Nosotros podemos analizar, y me quedé medio picando porque vi 4 o 5 pasajes y me quedé ahí, ¿no? En 4 o 5 pasajes vi como 6 tipos de fe diferentes. Distintos, no en el mismo libro es el de la Biblia, ¿no? Y dije, qué tremendo esto para hablar de los distintos tipos de fe, tenemos como para sacar. Pero cuando empezamos a ver, hermanos, cómo esto es lo que nosotros estamos haciendo, nos damos cuenta que a veces nuestra fe no nos alcanza. Y nuestro conocimiento de Dios es muy limitado. Tenemos que buscar tener una íntima comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en la comunión íntima es en donde Dios te revela ¿qué? ¿Qué te revela Dios? En la intimidad. Que va a tener diamante. ¿A vos qué te revela? Que va a tener una 4x4. ¿Qué revela Dios en la comunión íntima? ¿Revela fotos? No revela fotos. ¿Qué revela? Te revela su grandeza, su deidad y su poder, su magnificencia. Vean Proverbios 3:32. Jehová abomina al perverso, que tiene que se siente, además si sale ella, que tiene que salir quiera, que se siente, además que está ahí de refilón. La comunión íntima de Jehová es con los que andan de cualquier manera, ¿o no? ¿Qué es esto de la comunión íntima? ¿Qué es tener intimidad con Dios? ¿Tener intimidad con Dios, arrodillarme y dormir 3 horas? ¿Tener intimidad con Dios, arrodillarme, hermano, y estar 2 horas hablando pavada? A veces nosotros pensamos que tener intimidad con Dios es me arrodillo y oro por todos los hermanos, oro por los vecinos, oro por los otros, oro por esto, oro por todo el mundo. ¿Qué intimidad que tengo con Dios? Su concepto de Dios es muy limitado. Muy limitado. ¿Sabe cómo quién está? Está como este ciego. Cuando comenzó a creer, cuando tuvo esta fe mental, esta fe racional. Pero la fe de este ciego comenzó a ser transformada. Él no se quedó con esa fe. Hay muchos que se quedan con la fe nomás de que creo, que ahí se quedan. Pero yo tengo una hermana, ustedes saben, ¿no? Ayer también me estaba diciendo la hermana, pero yo tengo fe que sana, que hace todo, pero para mí no. Y a veces yo digo, la hermana Alicia, ¿no? Y a veces no tengo palabras yo como para... Pero claro, pues yo creo que Dios la va a sanar, que Dios la va a sanar, que Dios la resucitó, pero que a mí no. O sea, tengo la fe de Dios para todo, pero para mí no. Y a veces medio como que uno dice, no, yo a veces sinceramente hago medio... ¿Cómo explico? A veces me quedo sin palabras, ¿no? Mire que yo soy de hablar y saco la Biblia, a veces me quedo sin palabras. La miro a mi esposa y digo, seguí vos porque yo no me entra, o sea, no entiendo. ¿Por qué? Porque esto es algo, hermano, que se produce en el individuo. Hay personas que tienen esta fe, pero les alcanza hasta ahí nomás. ¿Saben por qué? Porque no tienen comunión con Dios. Y el tener comunión con Dios no es arrodillarse y hacerle creer a Dios que estamos siendo espirituales, ¿no? ¿Está entendiendo? Ahora, ¿qué es esto de la comunión íntima? Muchos pueden conocer algo de Dios, puse yo acá en el bosquejo, ¿no? Pero tener comunión con Dios es otra cosa. Yo lo estoy empezando a conocer acá a mi hermano copastor, el hijo del pastor, mi hermano Jonathan. Pero decir que tenemos comunión todavía íntima, recién la estamos conociendo. A veces nosotros hacemos lo mismo con Dios, decimos, yo conozco a Dios. Usted conoce a Dios y vive como un rebelde o como una rebelde. Y usted conoce a Dios.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué conocer. Qué tremendo. Ahí empieza el problema. Esa es una lucha que yo siempre tengo en mi hogar. Siempre. Todo el que viene acá, el que vive acá, el que está un tiempo acá, Alejandro se ríe, Alejandro con la palabra esto, pero cuando vive acá dice, este tipo no lo aguanto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque yo sé lo que la palabra dice que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo conocí la palabra yo? A mí la palabra me fue revelada porque soy un crack. ¿Cómo me fue revelada la palabra? La palabra me la reveló el Señor. ¿A través de qué? En la comunión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Dios nos da sabiduría cuando estamos en su presencia, pero cuando estamos en comunión con Él. La cosa está en la casa. Yo conozco a algunos hermanos por ahí, ¿no? Si tuvimos un momento de comunión, no, yo estuve nada más, pero yo no tengo comunión con ninguno porque no apruebo, no avalo, no acepto absolutamente ninguno de sus manejos. Pero yo estuve ahí, pero no tuve comunión. Tuvimos comunión, ustedes habrán tenido comunión, yo con ustedes no tuve comunión. Lo que hice fue estar. ¿Cuánto dicen Gloria a Dios. usted está, cuando van a cobrar el banco, cuando van a algún lugar a cobrar alguna plata y están en la cola del banco acá y hay mucha gente, están con mucha gente, usted tiene comunión con todo, habla con la gente y eso es tener comunión. Hablar con una persona es tener comunión. ¿Qué es tener comunión? ¿No se casado? ¿No se casado? ¿Usted cuándo tiene comunión con su esposo? Ahí la agarró. Ahí se puso colorada, un semáforo la agarró. Verde, amarillo, rojo, celeste. ¿Cuándo tiene comunión con su esposo usted? ¿Cuando está en la mesa con todos? Cuando van a la plaza para tener comunión. Estamos hablando de comunión de intimidad. Cuando va a la plaza, que está todo el mundo, ahí tiene intimidad, comunión con su esposo usted. ¿Dónde tiene comunión con su esposo? ¿En dónde? ¿En su habitación? Sí. ¿Está lleno de gente? ¿Quién está? ¿Usted y él? Lo que usted le dice a él, lo que él le dice a usted, ¿sabe todo el mundo? ¿Por qué? Porque es íntimo. ¿Dónde usted tiene comunión con Dios? ¿Acá en la iglesia? ¿Que estamos todos cantando, gritando, predicando? ¿Acá tiene comunión con Dios usted? Mire la ignorancia del creyente. Estamos en el culto y tenemos comunión con Dios. No, estamos alabando a Dios. La comunión la tiene allá cuando usted está solo. En donde Dios te dice todo lo que está mal. En donde usted después tiene que salir a confrontar a aquellos que no viven de la misma manera. Y los otros se le enojan. Pero usted ya le mostró a usted Dios en la intimidad. Le mostró su grandeza, su poder. Dios le mostró cuál es su voluntad. Le va revelando su palabra para que usted camine en obediencia. Eso es la comunión con Dios. ¿Estamos todos orando 2 horas antes del culto como hacemos siempre? ¿Tenemos comunión con Dios? No, estamos intercediendo. Acá no, nadie tiene comunión con Dios. La comunión la tiene usted allá. Si es que alguna vez vaya. Yo voy allá, usted no sé dónde va. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Van entendiendo lo que es tener comunión con Dios? Están en las iglesias, hoy tuve una iglesia acá que está en la avenida y estaban todos ahí. Yo estaba queriendo entrar, pero estaba todo. Aparte vi que me conocían, estaba por salir corriendo, entonces no estaba con ropa de trabajo, ¿no? Y yo miraba cómo estaban adorando, estaban cantando, no tiene instrumento, no tiene instrumento, nada, así como nosotros. Nosotros ganamos porque tenemos pandereta. Pero está bueno porque los instrumentos no son necesarios, hermano, para adorar a Dios. Pero hay muchos que salen de ahí y dicen, ¡ay, tuve una mañana de comunión con Dios! No, uno está adorando a Dios nada más. La comunión no es entre todos. ¿Va entendiendo? Es un secreto. ¿Qué decía el Salmo ese ahora? El Proverbio 3:32. Su comunión íntima es con los justos. Yo a veces me río. Yo a veces estoy orando arriba y bajo. Y cuando bajo, bajo transformado. Ya cuando bajo, no, esto no, aquello no. Mi esposa me dice, pero recién vení a orar. No, justamente por eso. No. Y esto no, y así no, porque esto después va a pasar esto.
Ahí yo me entero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y todos me dicen, pero pero pasan los días, pasa el tiempo y eso aconteció. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Dios mostrándome, yo que me voy a hacer loquito, como dicen muchos acá en Corrientes, ni en Bota, voy a mirar para otro lado. Ah, que siga todo viva la pepa, para que la gente no se enoje. Que la gente se enoje, pero que entienda que tiene que corregir su caminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, dice la palabra de Dios. Versículo 3:32, entonces que la comunión íntima de Jehová es con el justo. ¿Quiénes son los justos? Justo José de Artigas, Juan de Justo, Justo Palacio, Justa la esposa del hermano, ¿cómo es? Isidoro, la hermana Justa. ¿Esos son los justos? ¿Quiénes son los justos? ¿Será? Los justos son los que han sido justificados. Pero no todos los que han sido justificados están haciendo la voluntad de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que han sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Habíamos estudiado, no sé, hace unos días atrás, el tema de la justificación. ¿Qué era la justificación? Justificación es la palabra dikaio. Y la palabra dikaio en el griego significaba dar el pago que se merece por sus obras. Eso significaba la justicia. Esa justicia de Dios está sobre nosotros, pero la justicia de Dios es diferente de la justicia del hombre. La justicia de Dios del hombre te hace pagar. La justicia de Dios te deja libre sin culpa. Dikaio significaba libre sin culpa. Ahora, somos justificados, pues por la fe somos libres sin culpa. ¿Ya estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Entiende? Por eso, cuando a veces está pensando, o sea, piense usted siempre el proceso que nos lleva a la conversión. El proceso que nos lleva a la conversión. Justificado pues por la fe. ¿Cuándo? Ayer, anteayer, mañana o pasado. Cuando creí de todo corazón, con una fe verdadera, soy justificado pues por la fe. Esa justificación me lleva ¿a qué? Me lleva, gloria a Dios, a comenzar un periodo de transformación en mi vida. Pero si voy a empezar con una transformación, por cuanto fui justificado, ya no estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es el justo? El que fue comprado por la sangre de Jesucristo, el que fue justificado. Ahora, para que ese justo haga la voluntad de Dios, ¿qué necesita? Tener la revelación de Jesucristo. ¿Cómo va a tener la revelación de Jesucristo? ¿En dónde? ¿En el supermercado? ¿En Walmart? En la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Comunión íntima, como decía el Salmo, el Proverbios 3:32, dice la comunión íntima de Jehová. Esta palabra comunión íntima es un término hebreo, sod. S-O-D, como la soda pero sin nada. Sod. ¿Qué significa sod? Sod significa comunicación confidencial, comunicación secreta. Qué tremendo, ¿no? Ahí está hablando claro que cuando estamos todos gritando acá, reprendiendo y saltando y gloria a Dios, ahí tenemos una comunión tremenda con Dios. Sod significa comunicación confidencial, secreta, con un condimento. Es una reunión privada. Eso es lo que significa el término sod en el hebreo. Y eso es lo que quiso poner el salmista cuando dijo la comunión íntima. Sod es con los justos. La reunión privada, ¿va entendiendo? La reunión confidencial, que nadie se entere. La reunión íntima, ¿con quién es? Con Dios. Hay hermanos en las iglesias, me decía mi suegro. Tengo un pariente, bueno, ya saben, ¿no? Hermano pastor, cuñado con cuñado, no sé algo de eso, ¿no? Y me decía mi suegro, él se pone a orar, ¿no? Cuando estamos orando acá atrás del altar. ¡Señor! ¡El hermano se está muriendo! ¡Te pido por él! Así era mi cuñado. ¿Nunca lo escuché orar, pero vos lo escuchaste orar, ¿no? ¡Ah, Señor! La garganta tiene el paraguayo. Está 2 horas gritando. Yo nunca lo escuché orar 2 horas, pero media hora más o menos. Pero esa media hora a puro grito. Escucha todo el mundo, los vecinos escuchan.
¿Eso es comunión con Dios? No. ¿Eso es una reunión privada, íntima, secreta? Se entera todo el mundo. Me dice mi suegro, ¿y por qué grita así? Pues está loco. Quiere que todos lo escuchen, ¿sí? Para que todos digan, ¡ay, ora por todos los hermanos! Qué tremendo, ¿no? Y muchas iglesias andan a los gritos, los relinchos, parecen caballos. Andan todos relinchando. Tiene el espíritu del burro, andan todos rebuznando. Sí. Yo estoy cansado de burros entre las iglesias. Andan rebuznando a las patadas como los burros. ¡Declaro! ¡Acto! ¡Piso! La cabeza del diablo. Le meten pie, le meten, rompen el piso, cerámica. Estamos en plena comunión. ¿Con quién? Con nadie. Eso es un espamento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué es la comunión? Es una reunión secreta, confidencial, privada, entre usted y Dios, nadie más. Yo cuando estoy orando de arriba, a veces raje todo el mundo. Cuando vengo a orar acá abajo, apago la luz, apago esto, fuera. Oren en su tiempo, cuando se termina el tiempo de oración de los que están orando, mi esposa, el jinetea, fuera, entro yo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo estoy solo. Cuando estamos todos en una reunión, estamos intercediendo. Cuando estoy solo, el problema mío, el problema de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hay muchos que dicen, cada uno tiene su punto de vista. El matrimonio tiene que estar arrodillado, tomado de las manos, orando, clamando todas las noches juntos a Dios. ¿Por qué? ¿En dónde dice eso en la Biblia? En la enseñanza de matrimonio dan eso en las iglesias. Que el esposo y la esposa tienen que estar los dos ahí. ¿Para qué? ¿En dónde? Que me den un sustento bíblico para eso. No lo hay. ¿Qué dice Dios? Entrando solo con tu esposa, los dos de la manito, griten. Solo. O de a dos, dice. De a tres. Dice así. Pero en donde hay dos o tres reunidos orando, ¿dice eso la Biblia? ¿Se acuerdan el pasaje este que tergiversaron y torcieron? Cambiando la verdad. La comunión íntima es algo personal y privado, en donde nadie tiene por qué, hermano, involucrarse. Solamente usted y Dios. Ahora, en esa comunión íntima Dios muestra su naturaleza, su poder y su grandeza. Ahora, de esta manera, Él se dio a conocer a David, a Salomón, habló con Salomón. De esta manera se dio a conocer a Jacob, a Abraham, a Moisés. ¿Cuántos dicen de él? Cuando Moisés iba en comunión con Dios, iba con los 4 millones de judíos arriba del monte, iba con Aarón, iba con María, su hermana, la que fue sacada del cuero porque se casó con una morocha. Iba solo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fíjese el concepto equivocado que tenemos de lo que es la comunión con Dios. Bueno, la fe de los que solo creen que Él existe es una fe ignorante. Esto es lo que yo te estaba diciendo hablando de la ignorancia. Hay personas que creen que solamente Dios existe para hacer un milagro. Eso es una fe ignorante. ¿Por qué? Porque no conocen la totalidad, gloria a Dios, y los atributos de Dios. Ahora, quienes tienen esta fe ignorante no niegan a Cristo. Hablan de Jesús, reconocen a Dios, pero no le siguen. ¿Están entendiendo? No le siguen, no le obedecen, viven como se le da la regalada gana. Esa es una fe ignorante, porque tienen fe, pero no saben, hermano, que esa fe los lleva a tener un cambio de vida, que tienen que vivir conforme a lo que Dios les pide. Ahora, esta es la fe de muchos, como yo les llamo los simpatizantes. Esta es la fe del simpatizante, hermano. Simpatizan con Dios, reciben un favor, pues se olvidan. Hoy justamente estuve en un lugar y me decía, bueno, vamos a decir hermana, ¿qué por ahí? Una hermana, vamos a decir, ¿no? Y sí, acá, sí, pero acá esto, pero aquel el que anda ahí, pero bueno, yo tengo fe. Allá. Y yo digo, fe para los negocios, pero ¿fe para qué? Una fe simpatizante, nada más. No niego a Jesucristo. Creo en Dios, pero ahí nada más. Católico cree en Dios, cree en Jesús y la Virgen. En Jesús y la Virgen. Porque Jesús siempre va con la Virgen. Porque imagínense Jesús, chiquitito.
Acá, pobrecito. Si no está la Virgen, ¿qué pasa? Que como el chinchulino, no está la madre y llora. Que si no está la Virgen, Jesús va a llorar. Entonces Jesús y la Virgen. ¿Esa fe qué es? La fe no es simpatizante. Es una fe ignorante, es una fe irracional. Ahora, es necesario salir de esa ignorancia que nos lleva a creer, gloria a Dios, que Jesús es quien nosotros pensamos que es. Y creer verdaderamente en que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Que es Dios hecho carne. Fue Dios hecho carne, murió, resucitó, sigue siendo Dios y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el tener una fe viva hace que nosotros que manifestemos buenas obras. Este leproso que volvió a adorar a Dios mostró sus buenas obras. Este hombre va a mostrar también buenas obras. El creyente tiene que mostrar, gloria a Dios, que tiene buenas obras. El andar buenas obras, el andar en estas buenas obras implica que el creyente obedece la palabra. ¿Cuáles son las buenas obras del creyente? Ahora me dice los frutos del Espíritu. Podemos decir que los frutos son las obras del creyente. ¿Cómo llegan eso? Por ósmosis, por telepatía, por correo, por Western Union. ¿Cómo llega? Por estar en comunión con Dios. La palabra nos es revelada. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Va entendiendo? Ahora, vamos de vuelta ya a San Juan, pues ya los mareé bien, gloria a Dios. Ahora vamos a San Juan, capítulo 9. Ahora que están bien mareaditos, ahora le damos el toque de gracia. Nocaut técnico. San Juan 9:35 dice la palabra de Dios. ¿Encontraste, Darío? Sí. Pegale, del 35 al 38. Jesús oyó que los habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es el Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo ha dicho, es el que habla contigo. Y él respondió: creo, Señor, y lo adoro. Mira cómo cambió la situación del ciego. Fíjese, ¿no? El ciego fue a la sinagoga, lo interrogaron, no sabía quién era Jesús, ni sabía dónde estaba. Solo sabía que había recibido el milagro. Tuvo primeramente una fe intuitiva, una fe mental. A través de esa fe él pudo deducir que algo de Dios había en toda esa historia, porque él había sido un ciego de nacimiento. Es expulsado de la sinagoga y él salió corriendo a buscar a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Él salió corriendo desesperado a buscar a Jesús después que lo expulsaron de la sinagoga, para que vaya y le diga hipócrita a los fariseos que lo habían echado, para que lo defendieran. ¿Qué hizo el ciego? Salió y dijo: bueno, ya está, ¿qué tal le vamos a hacer? Total, yo los sábados no veía ni lo que hacía, así que me hace mala sangre. Se fue. Y dice que mientras iba caminando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo 35. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lo oyó, escuchó, percibió, podemos decir, vio lo que estaba pasando. Vio que tuvo un cierto grado de fe, una fe mental, una fe racional, pero también vio que podía llegar a esa fe a ser aumentada. Pero había que hacer algo para que la fe de este hombre creciera, que no quedara en una fe racional.
que no pasara a ser hermano de un creyente a un simple simpatizante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ahí tenemos la iglesia llena de simpatizantes. Cantan para Cristo, hacen las tribunas para Cristo. Olé, 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 Jesús, en el G12 Jesús. ¿Dicen así? Es tremendo, ¿no? ¿Qué son esos? Simpatizantes. Parece que están en la bombonera, pero están en la iglesia, pero eso le da lo mismo. Son simpatizantes. Simpatizan con Jesús. Mandan cansinos, roban, matan, estafan. No, yo soy cristiano. Son simpatizantes, no son creyentes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, Jesús no quería que este hombre quedara como un simple simpatizante, así como no quiere que nosotros quedemos como simples simpatizantes. Y fíjese lo que hizo Jesús. Oyó Jesús que lo habían expulsado, o sea que había pasado por un momento difícil en la lucha, en la dificultad. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo? Hallándolo, le dijo. ¿Qué significa hallándolo? O sea, hallándolo quiere decir que lo encontró. Pero cuando Jesús oyó lo que le había pasado, ¿lo encontró? ¿Qué hizo antes de encontrarlo? Para encontrarlo. Hay otra acción que tuvo que haber desarrollado para poder encontrarlo. Salió a buscarlo. ¿Quién lo buscó? ¿Quién te buscó a vos? Iglesia. ¿Quién te buscó? Con todo el trabajo que se tomó el Señor y usted sigue rebelde. Qué tremendo, ¿eh? Se tomó el trabajo de ver lo que te estaba pasando, escuchó lo que te estaba pasando, salió a buscarte, te halló y te sigue viendo como la mona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo. Este era para todos, se cantaron y no están. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios también, hermanos, que Jesús lo halló tal como lo hace con todos nosotros. No es que nosotros lo amamos a Él. Él nos amó primero. Eso dice apóstol Juan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos de vuelta al pasaje. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y Jesús le dijo: por lo has visto, el que habla contigo, ese es. ¿Y qué le dijo? A ver, lea, ¿qué le dijo el ciego? El ex ciego, porque ya no era más ciego. Creo, Señor, y le adoro. Ahora, ¿cómo se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios? Porque lo vio. Antes era ciego, ahora lo vio. O sea, necesitó este hombre poder ver con sus ojos naturales para ser salvo. ¿Podía ser salvo aunque no haya recobrado la vista? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Si quiere decir que él, por no recuperar la vista, siendo ciego, no podía ser salvo, quiere decir que todos los ciegos del mundo que conocen a Cristo no son salvos. ¿Será? ¿Podría recibir salvación sin recuperar la vista? ¿Sí o no? Sí. Sí, que no quiere decir. ¿Podía recibir salvación sin recuperar la vista? Sí. Él recibió la salvación por ver a Jesús, que porque vio recibió la salvación. ¿Por eso recibió la salvación él? Él creyó en Jesús porque vio el milagro que Jesús hizo en él. Por eso él creyó que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cómo creyó entonces? Si no creyó, ¿por qué vio? A ver, ¿cómo creyó? ¿Por qué creyó que Jesús era el Hijo de Dios? Fíjense lo que dice la palabra. Dice la palabra: respondió él y le dijo Jesús: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues lo has visto. El que habla contigo, ese es. Porque lo has visto. El que habla contigo, ese es. ¿Y qué dijo el ciego? Creo, Señor. Y no solamente creyó, sino que hizo.
lo adoró. ¿Y Jesús permitió que lo adorara? ¿O le dijo no? Cuando los apóstoles los iban a adorar, ¿qué decían los apóstoles? No. Cuando Juan quiso adorar al ángel, ¿qué le dijo el ángel? No, adora a Dios. Jesús se postra un hombre y lo adora, y Jesús permite que lo adore. ¿Por qué permite que lo adore? Porque él es Dios. Ahora, el ciego dice que lo vio. Fíjese. Pues lo has visto, le contestó Jesús. Y cuando Jesús le dijo lo has visto, el que habla contigo ese es. ¿Qué dijo el ciego? Creo. O sea, ¿por qué creyó que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Por qué? Repitan todo. ¿Por qué creyó que era el Hijo de Dios? ¿Porque le vio? ¿Usted necesita verlo para creer? Contesten todo. ¿Ustedes necesitan ver a Jesús para creer que Él es el Hijo de Dios? ¿Usted lo vio en persona para creer que es el Hijo de Dios? ¿Y por qué creyó que es el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre creyera que era el Hijo de Dios? ¿Lo vio? ¿Por qué creyó? Porque Jesús le dijo que Él era el Hijo de Dios. Ahí dice la palabra. El que habla contigo, ese es. ¿Por qué creyó este hombre en Jesús? Por la palabra. ¿Por qué usted creyó en el Hijo de Dios? Por la palabra. ¿Y por qué no la guarda? Tantos dicen gloria a Dios. Vamos siempre al mismo lugar. Misericordia. No es fácil, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Hace calor, dicen algunos. Misericordia. Ahora, acá podemos ver, hermano, este hombre enfrentó la dificultad, enfrentó el rechazo, pero cuando recibió la palabra, automáticamente creyó. Pasó de tener una fe racional, una fe mental, una fe de simpatizante por momentos, una fe ignorante, a tener una fe total. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 14 al 17. Mateo 13, versículo 14 al 17. ¿Encontraron? Pero eso les habló por parábolas, porque viendo ven, porque viendo no ven, gloria a Dios, y oyendo no oyen ni entienden. De esta manera se cumple la profecía que el profeta Isaías dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido. Hoy quiere decir que tenemos también una iglesia torpe en su corazón. Su corazón se ha entorpecido, con los oídos oyen la palabra, pero oyen pesadamente. No, la palabra es dura. Es tremendo, ¿no? Eso es oír pesadamente. Y han cerrado sus ojos, los ojos del corazón, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Qué dijo el Señor? Son todos una manga de rebeldes. Les hablo mi palabra y así todo están blindados. No les entra bala. No quieren entender. Oyen pesadamente. Quieren vivir, hermanos, como se les da la gana. No quieren hacer mi voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Es una cuestión de fe. Porque tenemos muchos una fe ignorante. Saquen ese, por favor, que va a buscar. Una fe ignorante. Tenemos todavía, hermano, una fe que no nos alcanza ni para subir al primer nivel. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, las personas que tienen esta fe y que les gusta vivir de esta manera, en el futuro, en lo que va aconteciendo en el día a día, ¿qué va a pasar con ellos? Les irá de mal en peor. Romanos 1:28. Aquellos hermanos que están jugando con las cosas de Dios, día a día les va de mal en peor, aunque estén dentro de la iglesia.
Aunque digan ser creyentes, aunque digan lo que digan, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Todos los días las cosas le van de mal en peor. ¿Por qué si yo? ¿Y por qué si yo? ¿Y por qué no hace la voluntad de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? Porque no tenemos comunión con Dios. Por eso Dios no se te ha revelado. Y a muchos que Dios se le ha querido revelar a través de la palabra, porque lo hace a través de la palabra, pero no les ha amanecido. ¿Cuántos dicen amén? Leemos ahí Romanos 1:28 nada más. Encuentra que leamos alta. Romanos 1:28. Por cuanto no quisieron reconocer a Dios. Podemos estar dentro de la iglesia, hermano. Escuchen bien. Y no reconocer a Dios. Podemos estar dentro de la iglesia, Jesús, Jesús, mi Dios, mi Dios. Y no estamos reconociendo a Dios. ¿Por qué? En Romanos 1:29 y 29, 30, 31, tiene que ser que linda la palabrita para predicar ahí. H y pisa. Ahí vamos a encontrar muchas situaciones, hermanos, que sabemos que no son del agrado de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, avalamos el pecado, avalamos la corrupción, ¿qué estamos haciendo? No estamos reconociendo a Dios. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Los entrega una mente depravada. ¿Para que hagan qué? ¿Qué dice la Biblia? 1:28. Los entrega una mente reprobada, depravada, algunas versiones, para que hagan cosas que no convienen. Y esas cosas que no convienen, ¿a dónde te llevan? Por más que esté dentro de la iglesia. Al Seol, vamos a decir. Al infierno. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Esto no es fácil, ¿eh? Nadie dijo que ser cristiano era fácil, pero se puede. Yo me tomé tan a pecho el cristianismo que por ahí a veces me paso un poquito de rosca, ¿no? Pero vivo hecho chispa con todo con el que se me cruza. De acá en casa ni le cuento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y a veces me saco, hermanos. Me saco porque cuando veo, hermano, que medio como que se están empezando a burlar de las cosas de Dios, es algo que me saca de mis cabales. No ando a los tiros, pero para confrontarlo tengo un arte. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque nos damos cuenta, hermano, que hay una mente reprobada que está obrando en esas personas y que lo está guiando a hacer lo que es indebido. Y después vemos que las personas, hermanos, tienen un montón de situaciones en su vida cotidiana que son... y preguntan. Y cuando le decimos se enojan. Pero si lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. ¿Y por qué nosotros a veces no sabemos? Porque no leemos la Biblia. ¿Y por qué no leemos la Biblia? Porque no estamos en intimidad con Dios, que eso es lo que nos da la fuerza y el hambre para ir a leer la Biblia. Dios te habla allá y usted viene y contrata acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Ahora, el reconocimiento de que pide Dios es que le respetemos, que hagamos su voluntad, que lo reconozcamos, hermanos, en todos nuestros caminos. Que a medida que lo vamos reconociendo, también valga la redundancia, seguimos reconociendo su grandeza y nuestra ¿qué? Nuestra gallardía y nuestra pequeñez. Hay una iglesia que dice, ¡ah, somos poderosos! Ahora van a comprar mucha pirotecnia, van a explotar todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Reconocemos, hermanos, la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Ahora, el verdadero deseo de Jesús es que nosotros lo conozcamos en profundidad como lo conoció este hombre. Se postró y lo adoró. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el deseo de Jesús es que dejemos de vivir en la ignorancia. Ahora,
Que dejemos de vivir en ignorancia y procedamos una vez por todas al arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Hechos 17:30 dice que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre y a toda mujer, no dice a los mundanos, ¿A quién dice? A todos, no solamente a los mundanos, no solamente a los creyentes, a todos, dice. Porque si no diría al pueblo de Dios, si no diría a los gentiles, a los santos o a los cochinos. ¿Qué dice? A todos, a los santos y a los cochinos, y a los que dicen ser santos pero son medio cochinos también. A todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todo hombre, toda mujer por ende, en todo lugar de la tierra, a que se arrepienta. Gloria a Dios. Y cuando se arrepienten y dejan de hacer la cochinada, toda la ignorancia queda atrás, porque lo único que te puede llevar a dejar de hacer lo malo es el conocimiento de la verdad. El que sigue practicando lo malo no le ha visto, no le ha conocido, no le ha amanecido, solamente es un simpatizante, no tiene comunión con Dios, tiene una fe lógica, una fe mental, que no le sirve para salvación. ¿Le puede alcanzar para recibir un milagro? Sí. ¿Le puede alcanzar para zafar de alguna situación en medias ahí crisis? Sí, le va a alcanzar. Pero no le va a alcanzar para salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fuimos llamados, hermanos, nosotros a salvación. Fuimos llamados a salvación. Hay una cosa que el pueblo está haciendo muchas preguntas y no quiere entender, hermanos. Tiene que dejar el pecado de lado. Deje las mañas de lado. Como dice el correntino, déjense de hacerse los loquitos, hermanos, porque a Dios no lo están engañando. Están perdiendo el tiempo, se están yendo al infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a escapar del infierno, pero si yo sé que me voy a estrellar contra la pared, le voy a seguir dando 80, 120. No, pues voy a frenar, pues me voy a bajar, pues voy a dar la vuelta y voy para el otro lado, ¿o no? Si me estrello con la pared, ¿qué pasa? Me muero. ¿Está entendiendo? O quedo en coma, como el muchacho que chocó con la moto, que todavía está en coma. No sé cuánto hace que está en coma. Está un poquito mejor, pero está ahí. ¿Cuántos cristianos hay que hacer 4, 5, 10, 20 años que están en coma? Medio que parece que dan señales de vida, pero están más muertos que vivos. Antes se gloria a Dios. Hermanos, esta es la fe que salva. Yo este mensaje lo titulé, ahora antes de empezar, porque no sabía qué título ponerme, ¿no? Pero vamos a hacer una enmienda a esta fe que tuvo este hombre ciego, y vamos a hablar de la fe que salva. Esa es la fe que tiene que tener usted, hermano. Una fe que no le alcance nada más para pasarla bien. Una fe que le alcance para, gloria a Dios, llegar al final de la carrera y entrar al reino de Dios. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros tenemos, y muchas cosas, y a veces nosotros no nos damos cuenta y estamos avalando, y son tan pequeñas, y son como el ácido, corroen. Acá en mi casa a mí me pueden hacer cualquier cosa, pero hay una cosa que no tolero, bajo ningún punto de vista, así sea chiquitito, menos chiquitito o medianito, que es la mentira. No lo tolero. Yo soy hombre. Pregúntale a mi esposa, pregúntale a Silvia, cuando por ahí a veces medio que se escapa algo, hay un malentendido donde hay medio que una mentira, echo fuego hasta por los dedos de los pies. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por una mentira, o por algo que por ahí esté fuera de lugar, o por una persona que no tenía que venir y vino y hubo una conversación que no tenía que haber, por algo que se salió de los límites tan ceñidos por los cuales nosotros debemos manejar como cabeza del ministerio, que muchos no entienden. A veces arde Troya. Ahora, yo le digo ahora, mire su vida, su casa, su familia, sus hijos, su matrimonio, su pedacito. No estoy hablando de una mentirita. Si a un hombre esto le puede disgustar,
de tamaña forma como me disgustan estas cosas a mí. Yo siendo un pequeño, como Pablo significa pequeño. El apóstol Pablo dijo que era el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué pasa con Dios? Cuando Dios empieza a analizar cada una de las situaciones con las que ustedes se manejan en su vida cotidiana. Lo que habla, lo que dice, a dónde va, lo que avala, lo que comparte, lo que recibe, en lo que se deleita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Queda más o menos la referencia. Yo siendo nada, me enojo cuando me mienten. A mí véngame y lléveselo en mi cara y me diga no te lo doy más, lléveselo. Pero no me diga mañana te lo devuelvo. Porque usted me está mintiendo. Usted me mintió. Perdió comunión conmigo. Así que la buena vida. ¿Cuánto dice Gloria a Dios. conmigo el que me miente? Tajando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Somos hombres. Usted tiene un vecino, una persona que viene, le engaña, lo estafa, le miente. ¿Va a andar usted después toda la vida atrás de esa persona? ¿Qué hace usted? Se enoja pues. Lo descarta, o sea, no lo descarta, se aparta. Nosotros no somos quien para descartar. Se aparta. Ahora fíjese todo lo que usted tiene en su vida. ¿Qué hace Dios? ¿Por qué está viviendo como está viviendo? ¿Por qué nos va de mal en peor? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A los jovencitos también. Se dejamos llevar arriba. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque Dios aparta, hermanos. Por cuanto no lo queremos reconocer en su poder y en su grandeza. Y las cosas nos van de mal en peor. Y nos va mal, y nos va mal, y nos va mal, y nos va mal, y a veces decimos, pero Señor, si yo confío, y el Dios te está diciendo desde arriba, si vos confiaras, acá está, como tenés que caminar, tu vida va a ser diferente. Va a ser prosperado, va a ser sano, va a ser bendecido, todo el mundo te va a odiar, pero te voy a amar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿O no? La vida cambia, hermanos. Ahí es cuando la vida verdaderamente cambia. Pero cuando nosotros queremos hacer lo que dice Nada y tenemos siempre la vista puesta en lo terrenal, hermano, apóstol Pablo dice que tenemos que poner la vida en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, más las que se ven son perecederas, son pasajeras. Ahí tiene que estar puesta nuestra vida. La fe hace, hermano, la fe genuina, una fe total, una fe verdadera, sustanciosa, una fe con todos los nutrientes y los aditivos y todas las cualidades, hace que nosotros miremos allá, sin importar lo que pasa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ayer yo estuve toda la mañana haciendo un trabajo, todos los vecinos se burlaban. Yo le dije al siervo de Dios que es electricista. Yo ayer tenía una fe porque quería solucionar un problema. Aparte le cobré a todos los vecinos. Uno se me escapó, pero me dijo ahí cuando vino la hermana, le traigo la plata, que esté esperando. Y si no la voy a buscar. Pero yo le comentaba al hermano, yo empecé a trabajar manipulando un cable, en el cual tenía un cable negativo que tenía retorno. Se ve que alguno tenía su línea invertida. Lo agarraba y me pateaba. Y estuve toda la mañana recluido por el cable. Cuando bajé la línea allá, ya después de hacer la última conexión, uno de los vecinos que estaba conmigo lo tocó y le pegó una patada y dijo, pero este es el negativo, pero tiene corriente. Me quedó, tengo todo esto, tengo medio quemado. Es lo que me hizo el cable. Yo me cuidaba, ¿no? Porque estaba medio agarrándole a uno, pero por ahí tocaba otra cosa y si el negativo pica también. ¿Cómo será el positivo? Estaba ya lo último de la tarde subido allá arriba, ya cansado, quemado, asoleado, casi las 7 de la tarde, haciendo el último puente. Sale una creyente en la esquina a burlarse. El hijo de la creyente fumando un porro, no sé qué estaba ahí, y la ven ahí medio como diciendo, ajá, ¿qué le pasa, no? Está perdiendo plata, vos, me dice. ¿Usted cómo sabe? Vos tenías que estar trabajando en la ADP, no me van a pagar lo que valgo. ¿Y cuánto para vale vos? Pregúntale al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué estaba aquí? Vos no tenés que hacer eso, pero me gusta. ¿Y qué está ganando ahí? El cielo. ¿Cuánto dice el amor? Y esta mujer me decía, vos te vas a morir ahí. No, pues yo tengo mi vista puesta allá. Yo sé que todavía tengo un par de cositas más que hacer del diablo. Sí, gloria a Dios. Hasta ahora soy un cascote en el zapato del diablo. No sé cuando Dios le cambia el zapato al diablo, pero por ahora
No estoy enterado que le van a cambiar zapatos al gato, así que todavía tengo un poquito más de sobra. Pero yo estoy tranquilo haciendo lo que estoy haciendo. Si me muero, no pago las cuentas, no me quebranto más, no tengo que estar 2 horas contestando pasajes bíblicos que me llaman por teléfono a veces en la noche. ¿Qué quiere decir esto en la Biblia? O sea, me voy con Dios. ¿Cuánto dice el gloriario? Amo a mis hermanos, ¿no? Pero allá se está mejor. ¿Cuánto dice el amor? Allá no hace calor. Allá no me quebranto, allá no reniego, hermano. Allá no tengo vecinos que me sacan la paciencia. Y que cuando viene estoy a punto de echarlo. Acá está el hermano de testigo para que vean que no tengo pelo en la lengua. ¿Te acordás cómo confronté? ¿Y qué pasó? Nada. Hay personas que están blindados. Pero nosotros en